Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspiran. Hoy tengo el privilegio nuevamente junto a ti de poder escuchar testimonios maravillosos escritos por nuestro amado celestial. Ya teníamos tiempo de no poder transmitir en Twitch, pero hoy, para honra y gloria del Señor, estamos de vuelta. Y comenzamos hoy con el testimonio de una pastora salmista, nuestra amada Aranza, quien se conecta desde el sector de Caribe, que nos viene a compartir un testimonio personal, un testimonio de restauración matrimonial que ha titulado Una mujer de fe. Sin más de hacer la emoción, mi amada Aranza, bienvenida y que sea nuestro amado celestial hablando a través de tu vida. Gracias por estar aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Más que feliz de estar aquí. Para mí es una honra estar aquí presente en el nombre del Señor para que muchas mujeres puedan escuchar de la grandeza de un Dios poderoso, de un Dios fiel, de un Dios que siempre está ahí con nosotros cuando le buscamos, cuando tenemos nuestra confianza plenamente en Él, sin importar la situación que podamos estar viviendo. Él es bueno, Él es misericordioso. Mi testimonio habla de tantas cosas, empezando por mi nacimiento. El día que nací, mi madre murió y estaba yo en el vientre de mi madre y duré ahí casi 2 horas en un vientre sin vida. Y es algo que para la ciencia muchos dicen que es imposible, pero verdaderamente me oxigenó el Espíritu Santo de Dios. 2 horas en un vientre sin vida, pero de allí me sacó el Señor. Cuando la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto conforme al propósito por el cual han sido llamados. Y crecí en una familia, crecí con mi familia materna, mi abuela, mi abuelo, los padres de mi mamá, y me consintieron mucho y me dieron todas las cosas materiales y verdaderamente lo único que yo necesitaba era amor. Ese amor que me hacía falta de mi madre y no lo tuve. Y mi mamá tuvo 3 hermanas, las cuales pasaron a ser mis madres. Se constituyeron en tías, hermanas y también madres porque me crié con ellas. No me crié con mi papá ni la familia de mi papá, pero sí con mi familia materna. Y en mi familia lo que vi siempre desde pequeña fue que la mujer gobernaba al hombre. Te dirán, ¿cómo así? Bueno, siempre vi desde pequeña que la mujer, el esposo decía una cosa y la esposa era lo que ella decía, lo que era determinante en el matrimonio. Crecí con ese patrón de conducta y eso fue lo que siempre vi. Era una joven rebelde, era muy ególatra, todo era yo, porque me habían criado, en vez de darme amor, que era lo que verdaderamente me hacía falta, me daban cosas materiales. Pero también pasé por mucho rechazo, humillación, sufrí mucho cuando era niña y ya viniendo a ser adolescente. Y no conocía al Señor. Estaba en la religión popular y iba de vez en cuando, pero no crecí yendo a la iglesia, no crecí con el fundamento conforme a lo que está establecido en la palabra del Señor. Pues siempre anhelaba tener un esposo y más bien buscaba en ese esposo, buscaba un padre, buscaba esa persona que me protegiera, esa persona que me amara y que me cuidara. Pues conocí al que es mi esposo hoy y es un hombre que, imagínense ustedes, yo crezco en una familia donde la mujer tenía la voz cantante, la voz mandante, la que hacía, la que decía lo que se iba a hacer. Y mi esposo fue el hijo número 30 de parte de su papá, de parte de su mamá, 6 hermanos. Y él, hijo de padre, estos 3 de los hermanos, de los 6, 3 eran de un papá y ese papá tenía 30 hijos y mi esposo era el número 30. Imagínense ustedes una chica rebelde y, que no tenía mucho respeto por las personas, era muy, muy rebelde por la forma en cómo me habían criado.
y un esposo que viene de un papá que había tenido 30 hijos y él era el número 30. Se juntan estas dos personas, se conocen estas dos personas, ya ustedes saben, y más sin tener a Cristo en su corazón, sin conocerlo. Bueno, pues teníamos un matrimonio que para mí era un matrimonio normal, un matrimonio bonito, pero es imposible que un matrimonio pueda ser bonito si no tiene al Señor. Éramos un matrimonio que siempre salíamos juntos a todo lugar, hacíamos todas las cosas juntos, viajábamos juntos en familia y todas las cosas las hacíamos juntos, pero no teníamos al Señor, no tenía él al Señor, ni tampoco yo. Yo era un poco grosera, mi esposo me pedía algo tan sencillo como cuando yo llegue a la casa, recíbeme y dame la bienvenida. Pero cuando él me decía esto, yo me decía a mí misma, perdón, yo decía, pero ¿por qué yo tengo que pararme de donde yo estoy para recibirlo a él? Y eso estaba dentro del yo, el que yo soy yo y que no, porque yo tengo que hacer esto. Yo no respetaba el sacerdocio de mi esposo. Entonces, él se enojaba y prácticamente me exigía que lo recibiera, que por lo menos cuando él llegara del trabajo lo recibiera con amor, le diera la bienvenida a la casa. Y yo lo hacía durante más o menos una semana y ya luego no lo volví a hacer. ¿Qué pasa? Que yo jamás imaginé y pensé que mi esposo me podía ser infiel. Esto nunca pasó por mi mente, nunca. Y de repente, recuerden lo que le dije, que él venía de un papá que tuvo 30 hijos, siendo él el número 30. Era una maldición generacional que había en la vida de mi esposo de parte de su papá. Y en mí había un carácter muy fuerte, era una joven muy fuerte de carácter. Era lo que yo decía, lo que se iba a hacer. Tuvimos nuestro primer hijo, y fue una bendición para nuestra vida, nuestra primera hija, Gabriela, nuestro segundo hijo, Edward Tavares, Emil, Ian Tavares. Y éramos una familia que parecía normal y feliz. Y algo así que parecía normal y feliz porque en fotos todos nos vemos muy bien y parecemos muy bien y más por las redes sociales. Pues, ¿qué pasa? Que de repente mi esposo empezó a llegar a la casa manchado de labial, llegaba con cabellos de mujer en su ropa y esto me molestaba bastante. Yo nunca pensé que iba a pasar por algo así. Y cuando yo veía esto, no era solamente una manchita, sino era totalmente embarrado de labial. Cuando yo veía estas cosas, como yo no conocía al Señor, yo no sabía cómo manejarme y yo luchaba con mis propias fuerzas. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Yo era una mujer necia porque yo no respetaba a mi esposo. Yo no conocía la palabra del Señor, por tanto, no sabía con qué armadura ponerme para poder pelear. Y mi esposo se enojaba, me agredía verbalmente y me decía que él no veía nada, que él no tenía nada ahí, que yo estaba loca, que yo estaba inventando esas cosas, en fin. Fue pasando el tiempo y se tornaba más difícil la situación en la casa. Y mi casa era un hogar gris, triste. Éramos una familia que económicamente no nos hacía falta absolutamente nada. Y era lo único que teníamos. Teníamos bienes materiales, teníamos dinero, pero no éramos tan infelices y tan pobres que lo único que teníamos era dinero. Entonces, nuestros hijos jóvenes que su papá, a la falta de él estar en la casa, lo que le daba eran tarjeta de crédito, vehículos y lo complacía en todo lo que ellos querían. Y lo que le hacía falta era amor. Siempre se iba tornando diferente, se iba tornando más difícil las cosas porque había mucha disensión en la casa, había mucha contienda porque yo no sabía cómo manejar las emociones por lo que estaba viviendo. Y mi esposo tampoco lo hacía. Y duró un tiempo donde él salía a las calles y cuando iba ya a regresar a la casa,
Él me contó después que él daba vueltas y vueltas y no tenía deseos de llegar a la casa porque encontraba una mujer enojada, con un rostro totalmente enojada, y no quería llegar a la casa. Teníamos discusiones muy fuertes delante de nuestros hijos y esto le hacía mucho daño, pero en el momento que yo estaba viviendo, yo no me estaba dando cuenta que yo le estaba haciendo daño a mis hijos. Ellos estaban sufriendo por ver a papá y mamá con estas discusiones, con estas discrepancias, y también sufriendo por ellos mismos. Y yo no sabía cómo manejar las emociones que estaba viviendo. Pero pasaron muchísimas cosas donde también hubo intentos de suicidio. Intenté suicidarme unas 4 o 5 veces, tuve varios accidentes. Pasaron muchísimas cosas que verdaderamente contándolo aquí y en una hora no da verdaderamente el tiempo para contar de todas las cosas que acontecieron, porque el proceso que viví duró 21 años. Mi esposo se había convertido en un adúltero compulsivo, así como dicen las mujeres que son compradoras compulsivas, que compran por comprar y comprar. Yo también compraba muchísimas cosas como queriendo llenar el vacío que había dentro de mi corazón, comprando cosas materiales, comprando mucha ropa, comprando cosas que ni siquiera le iba a dar uso. Y mi esposo se había convertido en un adúltero compulsivo donde tenía más de 10 mujeres. Y la mayoría de estas mujeres él las tenía en una casa, donde él pagaba la casa, donde él le compraba vehículos, carros, viajes, de todo. Y yo me enteraba de todo. La palabra de Dios dice que todo aquel que toque se le abrirá, todo aquel que llame se le escuchará, todo el que busca encuentra, pero yo no conocía a Dios. ¿Por qué digo esto de la palabra del Señor? Porque yo me la pasaba todo el tiempo buscando qué encontrar. Yo buscaba en su billetera, yo buscaba en los bolsillos de sus pantalones y quería encontrar siempre algo con qué acusarle, con qué contender, y tenía un delirio de persecución en mi vida. Todo el tiempo estaba detrás de él, o sea, dentro de la casa, porque gracias al Señor nunca me criaron con buenas costumbres ya, hablo de la educación, ya de hacer cosas en la calle, nada de eso. Nunca fui una mujer que salía para las calles a hacer nada malo, gracias al Señor, pero buscaba en todas sus cosas para encontrar algo. Y cuando encontraba, porque el que busca encuentra, cuando buscaba, encontraba un papelito con un nombre, esto lastimaba mi corazón. Mi esposo llegó a un punto donde él tenía su aparato celular y él se bañaba con su aparato celular en las manos, dormía con su aparato celular aquí para que yo no lo tomara. Y obviamente tenía claves donde yo no tenía acceso a esto. Y era un delirio de persecución que había en mi vida. Mi vida estaba llena de tormento, no tenía quietud, era una vida totalmente vacía, era un matrimonio totalmente disfuncional. Y cuando hablamos de un matrimonio disfuncional, todo el matrimonio que no conoce a Jesucristo es un matrimonio disfuncional. Y cada vez fueron las cosas más difíciles. Habían temporadas donde mi esposo estaba muy tranquilo. Él nunca amaneció en la calle. Él, por ejemplo, salía en las mañanas y en las mañanas salía y se encontraba con una chica, luego 2 horas después con otra, y así era un desorden de vida totalmente. Y eran muchas las mujeres que tenía. Y él llegaba a la casa tipo 9, 10 de la noche. Les cuento que él no comía en la casa. El único día que él almorzaba con nosotros eran los domingos, porque él siempre lo hacía en casa de su madre, de mi suegra. Él no había cortado el cordón umbilical con su mamá. Y él cuenta, y esta entrevista la estoy haciendo yo y me hubiese gustado que él estuviera porque él cuenta todo esto y él habla de cómo él estaba tan ligado a su madre y su madre le hablaba mal de mí. Le hablaba muy mal de mí, no teníamos una relación buena, nunca le falté al respeto a mi suegra, pero chocábamos en el sentido de que no nos podíamos como ni ver.
y ella no estaba de acuerdo con nuestro matrimonio. Y él comía todo, almorzaba todos los días donde mi suegra, y en mi casa éramos mis hijos y yo en la mesa, o a veces solamente nuestros hijos. Recuerdo que a mi casa llegó una señora, una sierva, a quien amo y bendigo el nombre del Señor, por doña Julia se llama, que llegó a mi casa enviada por Dios. Y ella iba los martes y viernes a orar conmigo. La conocí por medio de otra hermana en la fe, que ellas dos son mis primeras madres espirituales. Y esta señora llega a mi casa por orden de Dios y iba y duraba horas en mi casa orando. Y recuerdo que yo le dije un día, doña Julia, yo no me había convertido, yo no había reconocido al Señor como Señor y Salvador de mi vida. Y yo le dije, mire, mi esposo no come en la casa y es una lucha porque yo quisiera que mis hijos vieran a papá y mamá comer en la casa juntos. Y ella me dijo, ¿usted tiene fe? Y yo le dije, bueno, sí. Y ella me dijo que, mire, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a orar al Padre para que Él haga el milagro de que usted tenga a su familia aquí junto en la mesa. ¿Lo cree? Yo le dije, bueno, vamos a orar. Entonces, empezamos a ayunar y a orar. De repente, teníamos una casa de veraneo, teníamos una casa fuera de la ciudad donde nos íbamos todos los fines de semana como familia a disfrutar aquel hogar. Y recuerdo que hubo un fin de semana que regresamos aquí a la ciudad lunes y ya llegó el tiempo, la hora de almuerzo, y él se quedó en la casa a almorzar. Y me dijo, bueno, mira, yo me voy a quedar a almorzar en la casa los lunes. Y yo, wow, gloria a Dios. Pues le conté a doña Julia, mire, Dios lo hizo, él dijo que se va a quedar en la casa a almorzar los lunes. Y ella, su respuesta fue, bueno, pues se conforma con eso, quiere otro día más. Y yo le dije, bueno, ya almuerza con nosotros domingo y lunes. Tengo 2 días. Y me dijo, usted se conforma con muy poco, vamos por otro día. Vamos a ayunar y a orar al Señor para que Él haga el milagro de que su esposo coma otro día en la casa. Así lo hicimos y de repente, miércoles, Dios ordenó todo para que comiera con nosotros los miércoles. La llamé y le digo, doña Julia, mi esposo está con nosotros el miércoles. Y su respuesta fue, ¿quiere otro día más? ¿Se conforma con tan poco? Y yo, bueno, ok, oramos por el viernes y de repente Dios lo hizo. Y amadas, mi esposo estaba comiendo en la casa el domingo, lunes, miércoles, viernes, sábado también y domingo. A todo esto le molestó mucho a mi suegra y ella me llamó y me dijo muchísimas cosas y yo no respondí absolutamente nada. Y para la gloria del Señor, mi esposo almuerza con nosotros todos los días y él me dijo, mira, los únicos días que no voy a almorzar en la casa van a ser martes y jueves porque lo voy a hacer donde mi mamá. Pero yo quiero que ustedes se vayan conmigo a almorzar para allá. Y así estábamos todos juntos y Dios ordenó todo a través del ayuno y la oración. Gloria a Dios. Pues les cuento que en mi casa todo era disensión y contiendas. Yo siempre estaba enojada y me sentía vacía, me sentía triste porque mi esposo y yo, entre él y yo, había muchas discusiones. Yo siempre estaba cuestionándolo, con quién estabas, con quién saliste, dónde estabas. Y lo que tenía que hacer era orar a Dios para que hubiera una intervención de él. Pero yo no había todavía tenido ese encuentro con el Señor. Hasta que un día me tocó la puerta el divorcio. Recuerdo que él estaba cansado, habían treguas, en medio de todo esto habían treguas donde él estaba tranquilo, no salía, todo estaba supuestamente muy calmado, muy bien, pero luego las cosas se ponían muy mal porque él seguía llegando manchado de labial y hablaba, tenía conversaciones donde yo escuchaba, siempre me llegaban cosas, personas que me decían, llegaban, me hacían llamadas a mi casa, a mi teléfono celular donde me decían que él estaba con tal o cual persona y yo me quedaba escuchando. Y recuerdo que la situación era más difícil, mis hijos sufrían mucho y él estaba, hubo un estallido ya en mi casa donde él me dijo que no me quería, que no me amaba
que no quería nada conmigo, que ya no quería nada conmigo, que él quería divorciarse. Yo le dije que me había casado para toda la vida, que yo no le iba a dar el divorcio. Y esa vez que él me pidió el divorcio, no le di el divorcio, hubo una reconciliación, pero tuvo un hijo fuera del matrimonio. Un hijo que amo, que quiero, que es alguien que no pidió nacer, es un niño que amo verdaderamente, amamos mucho y es hijo de mi esposo y él no tiene culpa de nada. Ya tiene unos 16 años. ¿Qué pasa? Luego de eso hubo un tiempo de una tregua y todo estaba supuestamente bien hasta que mi esposo volvió a sus andadas y estaba mujeres por acá, mujeres por allá, y yo tuve que ir a psicólogo y la psicóloga me vio tan decaída y con tanta inquietud y ansiedad que tuvo que referirme al psiquiatra. La psiquiatra me tuvo que medicar y a estas pastillas yo le di mal uso porque eran unas pastillas que cada cápsula viene dividida en 4 partes y yo me tenía que tomar una sola partecita de esas 4. Y me mantenía todo el tiempo así como tranquila, como sonámbula prácticamente, hasta que yo empecé como a tomarle gusto a eso y empecé a darle mal uso porque me estaba drogando con las pastillas. De repente, entre tantas discusiones y eso, recuerdo que teníamos un viaje para Estados Unidos de vacaciones con unos amigos nuestros y nuestros hijos, mi esposo y yo. Pero él me dijo que él no quería que yo fuera a ese viaje. Y yo le dije que cómo va a ser que si habíamos planificado ese viaje con nuestros amigos, nuestros hijos, no íbamos para la ciudad de Nueva York. Y él me dijo que no, que ya yo no iba, que yo tenía que darle los boletos de él y de 2 de nuestros hijos porque él se iba con ellos, pero con 2 de nuestros hijos, sin 2 de nuestros hijos y sin mí. Y yo me negué a darle los boletos. Recuerdo que esa vez él trató es algo bien fuerte y lo estoy contando todo. Él me estaba estrangulando esa vez y en ese momento recuerdo que ya yo estaba casi sin fuerzas y él me soltó. Cuando me soltó yo caí al piso y él me cuenta que, y cuando cuenta, cuando estamos predicando, que estamos hablando del testimonio, él dice que una sombra negra salió de él y él se asustó y se dio las manos y empezó a temblar. Recuerdo que él me cargó y me llevó a la cama y me pidió perdón. No era él estaba fuera de sí, no era él. Saben que en el acto sexual entre hombre y mujer hay transferencias y no era una mujer, eran muchas mujeres las que él tenía. Y no era mi esposo el que estaba haciendo eso. Porque yo quiero decirle, amada que me ves, amada que me escuchas, cuando nuestros esposos están pasando por esas situaciones, tenemos que orar a Dios por ellos. Porque ¿qué sucede? Que su alma grita auxilio por dentro. Es imposible que un hombre que tenga su esposa y luego tenga una esposa en la calle pueda tener paz, ni pueda tener tranquilidad, ni pueda tener amor, ni pueda sentirse bien. Es imposible porque tiene una casa donde la esposa está disgustada, está triste, los hijos están tristes, pero tiene una mujer extraña en la calle que le está exigiendo que esté con ella, que le pide cosas y todo eso. Y este hombre tenía más de 10 mujeres, imagínense ustedes. Pues ante tantas situaciones que estábamos viviendo, un día él llegó a la casa y me dijo que quería divorciarse. Esa fue la segunda vez que me pidió el divorcio y él me dijo que no me quería, que ya estaba cansado de mí, que quería el divorcio. Yo me negué de nuevo, le dije que no me iba a divorciar, pero esta vez no fue así. Tocó la puerta el divorcio. No lo había firmado aún, ni había empezado él con los trámites. Recuerdo que le pedí que por favor no se fuera de la casa hasta que yo no me fuera. Sucede que el viaje que iba a hacer junto con él lo retrasó, él se quedó y yo me fui con 2 de nuestros hijos y estuve en la ciudad de Nueva York unos 25, 26 días más o menos en un hotel muy lujoso de la ciudad de Nueva York y estaba con 2 de mis hijos y recuerdo que le decía a mis hijos, pidan lo que ustedes quieran, que yo le voy a dar todo lo que ustedes pidan y ellos me dijeron, mami, no queremos nada, lo único que nos haría feliz en este momento es que tú
papi y nuestros hermanos todos estemos juntos. Y yo estaba tan dolida, que lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y gastar sin medida. Y había un vacío muy grande dentro de mi corazón. Ese vacío lo tiene todo aquel que no conoce a Jesucristo, porque Él es el único que puede llenar nuestra vida. No hay nada material, no hay nadie, ni esposo, ni hijos, ni nadie que pueda llenar ese vacío con el cual nacemos, que lo llena solamente el Espíritu Santo de Dios en la persona de Cristo. Bueno, amadas y amados que escuchan, tocó la puerta el divorcio. Mi esposo me dijo que tenía que firmarle el divorcio, me amenazó y me dijo que si yo no firmaba, él me iba a matar. Entonces, yo me vi obligada a firmar el divorcio. Recuerdo que aquel día que fui llamada por los abogados y los testigos que estaban ahí, testigos de parte de él y testigos de parte mía, tenía los documentos en las manos. Los documentos del divorcio es lo más feo que ustedes se puedan imaginar, son unos documentos muy grandes, estos eran bastante grandes, y tenía lo de la repartición de bienes y tenía lo del documento legal. Y en aquel momento, cuando estaba con todo eso en mis manos, no en ningún instante me detuve a leer lo que decía ahí. No sé lo que decían esos documentos, solamente en mi mente pensaba, wow, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué si me casé para toda la vida? ¿Por qué si yo pedía un esposo que me amara? Y en aquel momento sonó mi teléfono celular y mi hijo, uno de nuestros hijos, Emil, que es nuestro tercer hijo, me llamó llorando y me dijo, mami, no firmes, por favor, no firmes. Pero yo no podía decirle a mi hijo que si yo no firmaba, su papá iba a matarme. Yo no podía darle esa respuesta a mi hijo. Y colgué la llamada. De repente, el abogado me dijo, interrumpió aquel silencio donde solamente salían las lágrimas. Y el abogado me dijo, tienes que firmar. Una palabra que el Espíritu Santo de Dios puso, estaba gravitando en mi espíritu, porque no pudo haber salido de mí. Eso salió del Señor. Esa palabra que declaré en ese momento y fue que así como estaba firmando para que se disolviera mi matrimonio, que en el nombre de Jesús yo volvía a firmar para que mi matrimonio, mi hogar, mi casa, mi familia fuera restaurada. Y así lo hice. Ellos escucharon esto porque lo dije en voz alta. Ellos escucharon esto, pero yo no entendía porque no eran cristianos. Pero me voy un poco atrás. Un día estábamos en la casa de veraneo, en la casa que teníamos fuera de la ciudad, y yo fui un día a misa, recuerdo. Cuando fui, cuando salí, dije, Señor, yo necesito, estaba muy triste, yo necesito que tú me lleves a un lugar donde verdaderamente yo reciba tu palabra, donde yo te conozca. Yo necesito que tú sanes mi casa, yo necesito que tú sanes mi familia. La Biblia dice en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Ese mismo día, bendito sea el nombre del Señor, recibí una llamada llegando a la casa donde una hermana de la iglesia me dijo, Aranza, te invito a mi iglesia. Instantáneamente le dije que sí. Le dije que sí, que iba, era un domingo. Al otro día fui con nuestros hijos a la iglesia y para mí fue experimentar algo que nunca lo había experimentado. Recuerdo que me senté, nuestra congregación es grande, me senté desde la entrada al altar, me senté en la penúltima fila. Me senté ahí con mis hijos y había un tiempo de adoración y alabanza y me la pasé llorando ahí. Bueno, pasó ese día, volví otro lunes, volví, los lunes son el domingo y lunes, y volví domingo, y así fui yendo. Pero estaba visitando también otras iglesias evangélicas, cristianas, estaba visitando, y yo realmente no estaba buscando la presencia de Dios, yo no estaba buscando conocer a Jesús, yo estaba buscando que el Señor hiciera un milagro en mi vida.
Estaba buscando que mi casa se restaurara, que mi esposo dejara la calle, que mi esposo me amara a mí, que me quisiera a mí, la oración del mí. Bueno, pues le cuento esto porque cada vez que el pastor de la congregación donde iba hacía el llamado, yo pasaba. En todas las iglesias donde iba, más en mi iglesia también. Y yo hago este chiste que yo digo, bueno, el pastor ya estaba cansado, ahí viene la hermanita, ahí viene la sierva de nuevo a arrepentirse. Pero yo no estaba buscando al Señor, yo estaba buscando que mi esposo volviera a casa, que mi esposo estuviera solamente conmigo, solamente buscaba eso. Y no buscaba la medicina que se llama Jesucristo, no lo buscaba a él, al único que tenía que buscar. Pasé 3 años y medio en mi iglesia. Esto es bien fuerte lo que voy a decir. Pasé 3 años y medio en mi iglesia y todo esto fue antes de firmar el documento del divorcio. Pasé 3 años y medio en mi iglesia y yo estaba, gloria a Dios, aleluya, y era la más cristiana, pero no había tenido un encuentro con el Señor. No lo había tenido, para nada lo había tenido, porque mientras estaba en la iglesia, estaba buscando hechicería. Caí en esto que era una maldición generacional que venía de mi familia, donde también se cometían estas cosas. Y fui donde muchos hechiceros aquí en mi país, buscando donde no tenía que buscar. Estaba tan perdida mi mente, estaba tan... No hay nada que justifique estas cosas porque el único que nos da la salvación, en el único que hay salvación es en Jesucristo, en nadie más, solamente Él es el poderoso, solamente Él y nadie más. Y duré 3 años y medio en esto. Pues les cuento que un día el pastor estaba predicando y recuerdo una palabra que él dijo. Él leyó en Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo escucho esta palabra produjo en mí una liberación muy fuerte, muy fuerte, porque yo comencé a temblar y había un fuego en mi vida tan fuerte que yo temblaba, yo estaba ardiendo. Y ese mismo día yo renuncié a esa vida pecaminosa, yo renuncié a todo eso. Y dije, Señor, jamás en mi vida, jamás. Y comencé un proceso de sanidad y liberación que duró más o menos unos 2 años, renunciando y desligándome de toda ligadura del pasado, de todo patrón de conducta aprendido, de toda maldición generacional, de todas las cosas que hice respecto a eso. Y fue un proceso donde me fui ayudada por mi pastora, una mujer de Dios que amo, que fue mi mentora, ha sido mi mentora, la amo, una mujer que Dios usó, a Dios sea la gloria, para direccionarme a hacer estas cosas. La Biblia dice en Juan 8:36 que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Digo esto porque hubieron muchas veces que mientras estaba con la pastora, ella me decía, repite tal y tal cosa para renunciar, y yo solamente repetía lo que ella me decía. A otras sí renunciaba, pero habían otras que yo las tenía aún dentro. Y la verdadera liberación empecé a sentirla cuando en mi cuarto que yo preparé de oración, preparé 2 cuartos de oración. Yo recuerdo que la película Cuarto de Guerra no había empezado, no había salido aún, cuando yo tenía 2 habitaciones para orar. Y en esas 2 cuartos donde me levantaba a las 3 y a las 5 de la mañana a orar, empecé a tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y Él me dio esa libertad. Él me hizo renunciar a todas las cosas de esa vida pasada, a todas esas maldiciones generacionales, a todos los hechiceros donde fui, todas las cosas que hice, el dinero que pagué mucho dinero buscando de estas cosas para que se restaurara mi familia. Y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre.
y recibí esa liberación de parte del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando esto pasó, antes de pasar esto, mi esposo, cuando llegó de Estados Unidos, mi esposo, el día que nos fuimos para Estados Unidos, mi esposo, ese mismo día, el avión no había despegado cuando él ya había llegado a la casa, porque él me llevó al aeropuerto y él se fue de la casa. Recogió todo y se fue de la casa con 2 de nuestros hijos. Y yo me quedé con los 2 más pequeños. Y a mi regreso, antes de mi regreso, mi esposo me llamaba todos los días durante ese casi mes que duramos en la ciudad de Nueva York. Y yo nunca le contesté la llamada. Nunca le contestaba y él me dejaba mensajes donde me agredía verbalmente y luego me dejaba mensajes donde me decía llorando que me amaba, que no sabía por qué estamos pasando por esa situación, que me amaba, que quería que estuviéramos juntos. Era algo que yo no entendía. Por eso les decía al principio que tenemos que ser mujeres verdaderamente espirituales, ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios para orar por nuestros esposos. ¿Por qué? Porque el alma de mi esposo estaba en tormento verdaderamente. Cuando regreso de Estados Unidos, él nos va a buscar al aeropuerto. Yo estaba llena de orgullo, yo no lo saludé, no le di un abrazo, él esperaba ese abrazo. Mis hijos sí, muy felices, muy contentos. Siempre cuidé esta parte de mis hijos en cuanto, aunque ellos escuchaban discusiones de nosotros, pero siempre cuidé, nunca le hablé a mis hijos en mal de su esposo. Para nada, nunca hice eso. Y hay que tener mucho cuidado, no podemos hablarle a nuestros hijos en mal de sus papás, jamás en la vida. Tenemos que cuidar eso, porque esto va a traer raíces de amargura a nuestros hijos. Y tenemos siempre que hablarle a nuestros hijos, decirle, mira, papá y mamá tienen situaciones, estamos pasando por un proceso, les toca a ustedes orar y amar y honrar a su papá, como lo establece la palabra, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento que Dios nos da y que tiene promesa de que serán nuestros días alargados en la tierra y en bendición. Nunca le hablé a mis hijos en mal de su papá, siempre lo respetaron, siempre lo amaron, pero ellos sabían que yo sufría, ellos sabían, no ignoraban las cosas que estaban pasando, pero yo nunca les conté de las mujeres que su papá tenía, nada de eso. Bueno, pues a mi regreso, llego a la casa solamente estaban el seguridad, las empleadas domésticas y mis 2 hijos y yo. Y duré en esa casa unos 15 días nada más porque él me había comprado otra casa porque yo no quería seguir ahí porque iba a enloquecer si me quedaba ahí. Y nos mudamos a otra casa nueva y solamente mis 2 hijos y yo. Él se había mudado con una de las mujeres que estaba. Yo no lo sabía. Yo sabía que él estaba en un apartamento que había comprado, pero jamás sabía que estaba viviendo con una chica ahí. No, eso nunca lo imaginé. Bueno, como les decía, estaba con un psicólogo y psiquiatra y para manejar las emociones que tenía que estar drogada. Y estas pastillas que me recetó la psiquiatra, las usaba y lo que hacía era, como compraba mucha ropa, me drogaba en la mañana, me tomaba una pastilla, una cápsula completa y me tomaba hasta 2. Me ponía unos tacones, me vestía muy bien. Yo tenía el pelo bien largo, yo misma me lo corté así como hombre, bien cortito. Y me tomaba fotos y las subía a las redes sociales diciendo que yo era la más feliz, que todo estaba bien, pero era que yo quería venderle algo al mundo exterior, a los que estaban en el otro lado, a todos los que eran nuestras amistades que estaban ya con él y con la joven y con las otras mujeres que él tenía y se habían apartado de mí. Luego que yo subía la foto a las redes sociales para que todos creyeran que yo estaba feliz y bien, me acostaba a llorar y me dormía. Me tomaba tantas pastillas que me dormía 24 horas, o sea, dormía hasta el otro día y mis hijos quienes los cuidaban era el servicio doméstico, la seguridad y vivía una vida tan, pero tan vacía. Bueno, pues cuando regresamos de Estados Unidos le tocó a mi esposo irse. Él se fue y duró allá unos 15 días en el mismo hotel donde yo estaba, en el mismo lugar, pero se había ido con nuestros amigos, con 2 de nuestros hijos y la chica con la que él estaba en ese momento, pero yo no lo sabía. Y cuando él estaba allá, él me llamaba todos los días y me decía que me amaba. Esto es algo que, ¿verdad? Insólito.
Pero bueno, yo aquí hacía mi vida con mis hijos, estaba yendo a la iglesia, estaba comenzando a orar, estaba ayunando, estaba confiando en el Señor. Nunca me llamé ex esposa, nunca lo vi a él como ex esposo, siempre lo vi a él como mi esposo. Siempre tuve, a Dios sea la gloria, siempre tuve la fe y la convicción de que Dios algo iba a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él quisiera, como Él quisiera, en la fecha que Él tenía. Y perseveré, confié, esperé, gloria a Dios. Cuando Él regresó de Estados Unidos, recuerdo que llegó a la casa el mismo día que regresó de Estados Unidos, él fue a la casa. Dejó la chica en Estados Unidos, en Nueva York, y ella regresaba al otro día para acá, para Santo Domingo, y él llegó a la casa a vernos muy feliz, pero cuando se despidió muy triste, y yo también me quedé triste. Me convertí, ya ahí, cuando él se fue para Estados Unidos, ya había firmado el divorcio, cuando yo me fui, perdón, porque le había dicho a él que no se fuera de la casa hasta que yo me fuera de viaje. Y en ese momento ya había firmado el divorcio. Y recuerdo que cuando él iba a la casa, él iba los lunes y los viernes a ver a nuestros hijos a la casa. Él y yo estábamos siempre juntos cuando él iba a la casa. Y yo lo veía como mi esposo. Estábamos casados por la iglesia católica, estábamos casados, pero divorciados legalmente. Y yo me había convertido en una más, por no decir otra palabra, en una más, porque ya no estábamos casados y yo seguía estando con él cuando él iba a la casa. Pero nunca me vi como ex esposa, siempre lo vi como mi esposo y sabía que Dios iba a restaurar. ¿Cómo? No sé, el mismo Dios me daba las fuerzas, oraba de madrugada, a las 3 de la mañana, duré mucho tiempo orando a las 5 de la mañana y confiaba en que Dios algo iba a hacer en algún momento. La separación es muy difícil, el divorcio es muy difícil, todo lo que estoy contando, lo estoy resumiendo, son pinceladas verdaderamente de todo lo que yo viví. Pero había algo dentro de mí que Dios había depositado, una palabra que Dios había puesto en mi ser, en mi alma, en mi corazón, y era la que gravitaba y gravita en mi espíritu y por ella camino. Y está en 2 Corintios 4:13 que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando tenemos fe, todo aquel que tiene fe tiene un milagro. Voy a repetirlo. Todo aquel que tiene fe, todo aquel que cree que en el Señor tiene todas las cosas, tiene un milagro. Ahora bien, para que estas cosas puedan acontecer, tenemos que saber que tenemos que caminar subordinados a la obediencia del Señor, a la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y agradable en todo tiempo. Pasaron unos 3 meses cuando él llegó de Estados Unidos y él estaba, que iba a visitarnos todos los lunes y viernes y yo lo recibía. Pero yo me estaba cansando de la situación porque ya me había enterado de que él estaba no solamente con mujeres cercanas a mí, estaba con mujeres que estaban en la misma área donde él trabajaba y otras mujeres más, pero también con amigas mías, también con familiares míos. O sea, fue muy fuerte todo esto. Y ya yo me estaba agotando, ya la tristeza que sentía era muy fuerte, tenía mucho agobio en mi corazón, me sentía muy lastimada y estaba a punto de tirar la toalla, como decimos. Pues un día me enteré por familiares míos que aquel viaje que él había hecho a Estados Unidos lo había hecho con la joven con la que estaba. Esto me llenó de mucha indignación, de mucha ira. Y en verdad, como me dijo la psicóloga, tú no podías sentirte así porque
Si él no estaba contigo, él podía estar con cualquier mujer y podía ir con cualquier mujer a cualquier parte del mundo. Pues cuando me enteré ese día de que él se la había llevado para Estados Unidos y la había mezclado con dos de nuestros hijos y con nuestros amigos, me enfurecí tanto y ese día tenía una cita con mi psicóloga. Llamé y cancelé la cita, pero la psicóloga me llamó y me dijo, no vas a cancelar la cita, yo te quiero aquí. Yo le dije, no, no voy a seguir más con el tratamiento. Y ella me dijo, yo te quiero aquí. La Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. ¿Y por qué le digo esto? Porque me paré de mi cama y me fui a la cita con la psicóloga. Y allí le conté todo lo que estaba aconteciendo, estaba llena de ira, estaba cansada, estaba agobiada, ya no aguantaba más y le conté a ella todo esto. Y ella me dijo, ¿qué tú esperabas? Si él no estaba contigo, él podía llevarse a quien él quisiera para cualquier parte del mundo. Y ella me dijo, mira, tú no vas a renunciar a tu esposo. Tú no vas a renunciar a seguir luchando por tu matrimonio. Oigan, ella no es cristiana, ella no conoce a Dios. Que dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Pues ella fue esa piedra que Dios puso a hablar. Porque ella me dijo, ¿dónde está la mujer de fe? ¿Dónde está la mujer que cree en Dios y siempre que viene a consulta dice que ella está esperando un milagro de Dios? Y yo me quedé como que, wow, me quedé impactada. Y la cita duraba 1 hora y yo llegué allá a las 5 de la tarde. A las 9 de la noche fue que yo salí de ahí. Ella me dijo, tú no vas a salir de aquí hasta que tú estés convencida de que ni esa, pero ninguna otra mujer va a robarte tu bendición, lo que el Padre ha dicho, lo que tu Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Yo salí de ahí impactada. O sea, yo salí de ahí que yo, bueno, llegué a la casa, llegué un poco confundida y no sabía qué pensar, no sabía qué sentir, no sabía qué creer. Pues les cuento que al otro día llegaron los dos hijos mayores de nosotros a la casa que se habían ido y estaban con él. No estaban viviendo con él en ese apartamento con la chica, pero sí estaban, compartían mucho juntos, pero nuestros hijos estaban en casa de mi suegra. Y mis hijos llegaron a quedarse a la casa. Y yo feliz, wow, llegaron mis dos hijos, gloria a Dios. Llegaron mis dos hijos y estaban mis 4 hijos. Y yo, bueno, señora, algo tú vas a hacer. Eso fue un miércoles, eso fue un miércoles o martes, no recuerdo bien. Pues al otro día llegó mi esposo y me dijo, tengo que hablar contigo. Fuimos a mi habitación, yo estaba sentada en la cama, él en una butaca, y me dijo, yo necesito hablar algo contigo. Yo le dije, cuéntame. Y me dijo, mira, hay un 95% de mí que me grita por dentro que regrese a mi casa, que regrese contigo y nuestros hijos. Estábamos divorciados. Y wow, un 95% es todo, ¿verdad? Y cuando él me dijo eso, yo me quedé escuchando atentamente. Y él me dijo, pero no sé cuándo, porque, y esto fue fuerte para mí, porque él me dijo, porque yo estoy viviendo con fulana de tal. Y cuando él me dijo eso, yo dije, por dentro de mí, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y en ese momento yo le dije, haz silencio. Y fui a mi Biblia y Dios me dio una palabra de quietud, de paz. ¿Saben qué salió de mí? Mi esposo en ese momento pensaba que yo estábamos en el piso número, teníamos nuestra casa tenía 3 niveles, 8, 9 y 10, era un penthouse de 3 niveles, y el ventanal de la habitación daba vista al mar y él pensaba mínimo que yo me iba a tirar por la ventana porque ya había tenido varios intentos de suicidio. Y mi respuesta fue, después de haber leído la palabra, yo te espero, no importa, haz lo que tengas que hacer, porque él me dijo, yo tengo que arreglar mi situación, yo estoy viviendo con fulana y está viviendo en mi casa y yo necesito ponerle en un lugar, dejarle en un lugar y dejar esa relación. Y yo le dije, haz lo que tengas que hacer y yo te espero porque esta es tu casa, yo soy tu esposa. Y él se quedó impactado con eso, pero me dijo, yo puedo llegar en un mes, en 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, pero voy a llegar. Y yo le dije, no importa el día, yo te espero. Eso fue un miércoles. ¿Saben qué? El viernes de esa misma semana,
yo veo que en el piso 8, que era donde estaban las habitaciones, el chofer entra con varias maletas y uno de nuestros hijos, el más pequeño, grita bien fuerte, llegó papi. Y yo pensaba que, como él siempre iba los viernes a compartir con nosotros, era que, pero yo vi todas esas maletas, pues yo solamente entré a uno de mis cuartos de oración, caí de rodillas y empecé a llorar y a glorificar el nombre del Padre. Fue un día muy, muy hermoso para mí, pero también donde había mucha confusión. Acontece que horas antes yo preparé la mesa. Yo llamé a un amigo decorador que tenía, que él ya murió, y le dije, Ezequiel, yo necesito que tú vengas a mi casa y me pongas la mesa hermosa, como que si va a llegar un rey, no sé. Saca la mejor vajilla, ponla hermosa. Señores, esto fue el Señor. Yo no sabía que esto iba a acontecer. Esto fue el mismo Dios preparándolo, así como Esther preparaba la mesa. Wow, bendito sea el Señor. Antes de eso, había tenido 3 días de ayuno y oración para que mi esposo regresara a la casa. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios sí sabía lo que estaba yo haciendo, lo que Él me estaba haciendo preparar. Pues luego fui yo y lo abracé y le dije, bienvenido a casa. Todo lo que quede detrás de esa puerta, ahí quedó atrás. Y él llegó. Les cuento también que aquel apartamento que compramos, que quedó, eso fue uno de las cosas que me tocó, de los bienes. Yo no recibí, yo dije que yo no iba a recibir un solo peso por mi divorcio. Yo renuncié a todo lo que me tocaba, que eran muchas cosas. Yo renuncié a todo el oro, la plata, nada de eso me interesaba. Solamente me interesaba la restauración de mi casa, de mi matrimonio, porque no había dinero alguno que pudiera pagar mis lágrimas, mi sufrimiento, y mucho menos el de mis hijos. Y el apartamento sí, porque habíamos vendido la otra casa, el apartamento sí lo recibí, pero en el walk-in closet, el vestidor, donde se ponía la ropa de nosotros, la parte mía la completé, pero la parte de él nunca puse una pieza de ropa mía y siempre decía, toda la ropa de mi esposo va a estar ahí. Y siempre oraba y decía y veía en fe que la ropa de mi esposo estaba colocada ahí. Todas las noches cuando me iba a acostar, arreglaba mi cama y le decía a él en su almohada, buenas noches, mi amor, y le daba un beso a la almohada. Dice la Biblia que es por fe y no por vista. Había una realidad que me estaba aconteciendo y era todo este proceso por el cual estaba pasando, toda esta situación, toda esta angustia, todo este dolor. Empecé a sufrir de los nervios, por mi mente pasaba solamente quitarme la vida. Empecé a sufrir de la presión arterial. Uno de nuestros hijos se chocaba la cabeza contra la pared, le daba golpes a la pared y se ensangrentaba los nudillos de las manos. El más pequeño de nuestros hijos llegó a 225 libras, era obeso, y era un joven que le dio vitiligo, que luego tuve que llevarlo a Estados Unidos a tratar el vitiligo. Pero el tercero de nuestros hijos, el que se chocaba la cabeza contra la pared, era muy introvertido. Este niño no hablaba, no contaba lo que sufría, lo que pasaba, todo lo sufría callado. Y cuando sus hermanos se fueron de la casa, él se escondía debajo de la cama, detrás de las puertas y lloraba muchísimo, pero no me hacía ver nada. Más el más pequeño, Ian, él contaba todo. Él sacaba su dolor hablando y cantando. Y aquel día que él regresó, subimos al segundo piso del apartamento y él vio la mesa, estaba preparada y almorzamos todos juntos y fue un día donde la mesa tenía muchas flores, era algo hermoso. Yo de todo tengo fotos, de todo lo que me aconteció tengo fotos. Y fue un día que él estaba, yo lo dejé tranquilo, yo no le hice preguntas, nada. Yo lo que hice fue colocar toda su ropa, toda su ropa la coloqué, la puse bien bonita, bien arreglada, todo, y le di su espacio totalmente. Acontecieron
varios días de mucha paz, de tranquilidad, pero también mucha inquietud, porque yo estaba feliz, pero también estaba pensando, se habrá desligado de ella. Yo también todavía seguía con mi mente, que es el campo de batalla más fuerte. Y me golpeaba mucho. La Biblia dice que en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, piensa en eso. Y yo pensaba siempre en lo que no era bueno. Yo tenía que pensar en lo bueno, tenemos que pensar en lo bueno. Esto me da paz, esto viene de Dios, en esto tengo que pensar. Esto no me da paz, esto tengo que eliminarlo de mi vida. Esto tengo que sacarlo de mi vida. Lo que viene de parte del Padre me da paz, me hace entrar en ese shalom, me hace entrar en el regazo del Señor y tener paz absoluta cuando tenemos dependencia de Él. Ese día lo dejé tranquilo. Fueron pasando los días, yo seguí yendo a mi iglesia con mis hijos, estaba en los retiros, oraba a Dios, empezaron las discusiones de nuevo, él a llegar de nuevo pintado y todo. Y era una batalla para mí muy fuerte porque estaba dentro de la iglesia. Ya yo ocupaba la fila 5, del altar hacia la salida, ocupaba la fila 5 los asientos del medio de mi iglesia. Al día de hoy, la fila 5 le pertenece a la familia Tavares. Duré 7 años y medio en el mismo lugar orando a Dios para que hiciera un milagro, para que transformara mi casa, transformara mi matrimonio. Porque a todo esto él llegó a la casa, pero seguíamos divorciados. Y mi esposo seguía siendo un hombre infiel, seguía siendo infiel y seguía llegando así, pero yo no daba testimonio de que verdaderamente era una mujer que había conocido a Dios. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro 3 que nuestros maridos sean ganados sin palabras por nuestro testimonio, con una conducta casta y respetuosa. Acontece que yo no era una mujer que conocía estas cosas, estaba dentro de la iglesia, pero me ganaba más el sufrimiento, los pensamientos malos que todo esto. Porque siempre pensaba en qué estar haciendo por ahí, qué no estar haciendo, siempre seguía buscando entre sus cosas si encontraba alguna evidencia de que él estaba con alguna otra mujer. Y no era sabia. El libro de Proverbios 14:1 habla que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos todo lo derriba. Yo era una mujer que no era sabia. El libro de Proverbios también habla de la mujer rencillosa. Yo era una mujer rencillosa porque yo llegaba de la iglesia y en la misma iglesia yo estaba inquieta mirando el teléfono celular, porque a todo esto yo investigaba siempre todo, llamaba a los bancos. Imagínense, una entidad bancaria jamás va a decirte, va a darte la referencia de nadie, no te va a dar dirección, teléfono, nada de eso de nadie. Pero curiosamente, a mí yo conseguía toda la información que quería y todo esto era para hacerme daño. Mira, si hay alguien que tú tienes que buscar, es la presencia del Espíritu Santo. Si hay algo que tú tienes que hacer es, mira, escudriñar este santo libro. Aquí está la verdad, aquí está la medicina de nuestro cuerpo, aquí está lo que nos va a dar paz, aquí está lo que nos va a enseñar a caminar conforme al diseño de Dios, conforme al diseño de Dios. Pero yo no estaba quieta, yo tenía mucha incertidumbre en mi vida. Un día saliendo de la iglesia, porque yo salía de la iglesia y estaba en gozo y alegría, pero el gozo y la alegría se me iba cuando yo iba y me montaba en el vehículo y en mi carro y llegaba a la casa. Cuando llegaba a la casa yo estaba enojada. Ya mi esposo estaba en la casa. Ya él estaba acostado viendo tele, viendo televisión, y yo empezaba a hacerle preguntas como ¿dónde tú estabas? ¿Con quién tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo? Empezaba a hacerle muchas preguntas, y yo lo que hacía era hacer que él se enojara. Él se enojaba mucho y provocaba situaciones muy difíciles entre nosotros. Ya había regresado a la casa, ya no estaba viviendo con esa mujer, pero yo seguía porque mi mente estaba siendo muy bombardeada por pensamientos malos que me inquietaban mucho.
Si ya él está en la casa, si ya el Señor lo llevó a la casa, ¿qué me tocaba a mí? Dar testimonio de verdadero arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro. Es el apóstol Pedro que nos da, nos manda a callar elegantemente en 1 Pedro 3, que nuestros maridos se han ganado por nuestro testimonio, sin palabras. Pero yo no daba testimonio de que verdaderamente había tenido un encuentro con Cristo. No, para nada. Porque cuando llegaba a la casa, me enojaba mucho con él y le hacía muchas preguntas y esto provocaba muchas discusiones entre nosotros, donde él llegó a agredirme verbal y físicamente. Y luego que acontecía esto, él decía que se iba de la casa y yo empezaba a rogarle, a suplicarle. Yo vivía con un espíritu de conmiseración y autocompasión terrible, terrible, porque llegué a hacer de mi esposo un ídolo. La Biblia habla en el Salmo 115 de que los ídolos no tienen poder, tienen boca y no hablan, ojos y no ven, tienen orejas, oídos y no oyen, manos y no palpan. Pero no solamente son los ídolos de yeso, de madera y de cemento. Si tú idolatras la ropa, la moda, si tienes esto por encima de Dios, se convierte en un ídolo. Si tú tienes todo lo que tú tengas por encima de Dios, ya tú lo estás idolatrando. Y yo tenía a mi esposo por encima de Dios, porque estaba obsesionada con que él se casara de nuevo conmigo. Esto estaba todo el tiempo en mi mente, todo el tiempo. Le hablaba del matrimonio hasta un día que él me dijo que él jamás se iba a casar. Que a mí que no esperara esto, que él no se iba a casar conmigo, que él iba a seguir viviendo así y que un día se iba a volver a ir de la casa. Yo provocaba esto porque era una mujer necia, aún estando en la iglesia. Hay una palabra que nos desafía a nosotros los cristianos cuando verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y está en 1 Juan 2:6 y dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. La vida de Jesús en la tierra fue vertical. Todo lo que hacía era para glorificar el nombre del Padre. Pero yo no tenía dependencia de Jesús. No la tenía. Yo estaba pendiente a mi esposo. Un día de madrugada, a las 3 de la mañana, recuerdo que fui muy desesperada a orar. Y le dije, Señor, yo no aguanto más. Yo necesito, Padre, que tú hagas algo. Que tú sanes mi hogar, que tú sanes mi casa, que tú permitas que mi esposo vuelva a casarse conmigo. Pero mira, Dios, no lo hagas como yo te lo pido. Yo necesito que se establezca tu voluntad en mi vida. Si tú vas a restaurarlo, restáuralo, pero restáuralo para ti, para que Él te glorifique a ti, para que Él te ame a ti, para que Él te alabe a ti, para que Él te mire a ti, te tenga a ti como primero, para que Él sea apasionado por ti, para que Él se enamore de ti, para que Él te vea a ti, para que tú seas lo primero en su vida. Si es tu voluntad, si tú lo haces, Dios, yo te prometo en el nombre de Jesús que mi casa y yo te vamos a servir por siempre y yo te voy a adorar. Y desde este día yo lo quito de mi cabeza y te doy a ti la corona, porque único Rey de Reyes y Señor de Señores eres tú. Ese día, verdaderamente, yo le entregué mi matrimonio al Señor. Yo le entregué todo a Dios, todo. Y yo sentí que de mí se había quitado un peso tan grande, pero tan grande, que yo me paré de ahí como las 6 de la mañana, desde las 3 de la mañana. Me sentía como una palomita. Me sentía libre. Me sentía que se había quitado todo el peso fuerte que había cargado durante tantos años. Y empecé a depender de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En ese entonces había en mí dependencia de Dios. Pasara lo que pasara, no llegaba enojada a mi casa, porque cada vez que llegaba a mi casa, él me decía, tú no eres cristiana, tú no lo eres, tú te haces llamar cristiana, pero tú lo que estás loca, tú lo que eres fanática, tú no das muestra de que tú eres cristiana, tú vives amargada, tú vives así, y él tenía la razón, porque yo vivía obsesionada. Yo no daba testimonio de que verdaderamente había tenido un encuentro con Dios, pero aquella madrugada, gloria a Dios, tuve un encuentro con el Señor. Y esos encuentros eran los más hermosos de mi vida,
porque en esos encuentros, otra madrugada me dijo el Señor, perdona a fulana de tal. Y yo le dije, no, Señor, wow, qué osada, decirle a Dios que no. Yo le dije, no, Señor, no la voy a perdonar. Y él me volvió a decir, perdónala, perdona a fulana, con nombre. Doy gloria a Dios porque me ha hablado y me habla audiblemente, me habla en visiones, en sueños, gloria a Dios. Y la tercera vez que escuché esa voz me dijo, perdona a fulana y ámala. Y yo empecé a temblar y a llorar. Le dije, sí, Señor, la perdono. La perdono. Cuando perdonamos, sacamos al adversario de la cárcel, sacamos a aquel que nos ha herido, que nos ha lastimado, que nos ha causado algún daño. Es sacado de la cárcel, le damos libertad y somos nosotros también libres cuando perdonamos. La Biblia dice en el libro de Mateo 6, 14, 15, que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han herido, que nos han hecho daño, aquellos que nos han lastimado, el Padre que está en el cielo no nos va a perdonar a nosotros. Por eso es que acontece que pasamos mucho tiempo orando para que Dios haga algo en nuestra vida, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un impedimento dentro de nosotros que no permite que descienda la gloria del Señor. Y es a través del perdón. Tenemos que perdonar, porque perdonar es amar y perdonar es hermoso, aunque es la parte más difícil de un proceso. Pero perdonar es amar, es amar. Aprendí a perdonar y amar verdaderamente. A conocer a aquel que nos ama, que no nos condena, aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia, aquel que nos ofrece agua y agua para vida eterna, un agua que nos va a quitar la sed y esa agua es su presencia, es su amor. Cuando yo entregué a mi esposo, mis hijos al Señor, yo me levantaba de madrugada y esto causa gozo y alegría. Mis sonrisas salieron de los momentos más difíciles y más dolorosos. Aleluya. Antes no reía. Ahora río. Y río con gozo y alegría. Y mis lágrimas son de gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Son de gozo. Y doy gracias al Señor por lo que hizo en mi vida. Empecé de madrugada a orar por mi esposo. Lo ungía. El Señor me hablaba y me decía, úngelo. Unge a tu esposo. Lo ungía de madrugada, ungía sus oídos con aceite, declarando la sangre de Cristo sobre él, ungía su olfato, ungía sus ojos, ungía sus pies, su cuerpo. Decía, Padre, yo ato a mi esposo a ti, yo ato los oídos de mi esposo a ti. Declaro por el poder de tu palabra que los oídos de mi esposo escucharán tu voz, escucharán tu palabra, Padre, que sus ojos te verán a ti, que su lenguaje será espiritual, que su olfato será espiritual, que todo lugar que él pise, Padre, será para glorificarte a ti, se constituirá un lugar, un territorio del cielo, aleluya, en el nombre de Jesús. Pero mientras oraba por mi esposo y lo ungía, hubieron días donde yo pedía, Espíritu Santo, mételo en un sueño profundo para que este hombre no me vea. Y hubieron momentos donde mi esposo de madrugada se movía, ay, Dios mío, duerme, no, Padre, que se duerma, para yo poder ungirlo, Padre. Y lo ungía, y él estaba dormido. Iba a las habitaciones de mis hijos y lo ungía y lo declaraba para Cristo. Padre, hay poder en tu sangre, Padre, mis hijos son para ti, son para adorarte a ti. Declaro, Padre, que predicarán tu palabra, que anunciarán tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Y así lo hacía con mi hija, con mis 3 varones hermosos, gloria a Dios. ¿Y saben qué? Gloria a Dios. Lo que tanto le pedía al Señor. Recuerdo que compré los anillos, porque los anillos originales los había botado por un alcantarillado. Y no tenía anillos, pero en fe pedí los anillos por internet y tenía los anillos guardados. Y una vez se los mostré, pero cuando estaba peleando con mis propias fuerzas, y él me dijo, guárdalos, quizás un día los usemos. Y un día que los iba a botar, el Señor me hizo llevarlos a la iglesia y mi pastor oró por ellos. Y dijo, no los bote porque los vas a usar. ¿Y saben qué, amados? Un día mi esposo me dijo, yo necesito honrarte. Lo que tanto yo había pedido en el secreto, lo que tanto yo había pedido a Dios y había hablado con mi padre en el secreto, de madrugada, en la búsqueda de su presencia, leyendo su palabra.
Él lo hizo. Un día, al amanecer, mi esposo me dijo, yo quiero honrarte. Yo necesito que tú me perdones, porque yo quiero que nos casemos de nuevo. Y yo quiero conocer ese Dios del cual tú predicas. Cuando él empezó a ver una mujer transformada por el Señor, una mujer que ya no estaba enojada, una mujer que ya no le peleaba, una mujer que lo que hacía era adorar y glorificar el nombre del Señor. Cuando verdaderamente yo solté todo, se lo entregué al Señor, cuando yo descansé en el Señor, fue cuando entonces el Señor empezó a pelear por mí. La primera vez que escuché audiblemente la voz de Dios fue cuando me dijo, calla, no hables, yo te defiendo, yo peleo por ti. Pero antes de eso, yo le había pedido al Señor, Señor, enmudéceme, no permitas que yo pelee, no permitas que yo discuta, no permitas que yo me defienda, no permitas, Señor, que yo diga nada. Y esa madrugada, cuando escuché esa voz de Dios, yo me mandé corriendo. Estaba en la casa que teníamos fuera de la ciudad y me mandé corriendo, corrí hacia el vestidor, el walk-in closet que tenía en la casa de veraneo. Y ahí me postré y empecé a llorar, y esa voz tan fuerte en este lado, en este oído. Calla, no te defiendas, yo peleo por ti. La producción mía se llama Dios pelea por mí y es la primera canción de mi producción. La palabra de Dios dice en Éxodo 14:14 que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos, quietos. Salmo 46:10 dice, estad quieto y reconoced que yo soy Dios. Yo te defiendo, yo peleo por ti, ya tú me diste la autoridad, porque tenemos libre albedrío. Ya tú me dijiste, yo entro, ahora soy yo quien pelea por ti. Ahora soy yo quien te defiendo, ahora soy yo que tomo tu lugar y te defiendo. ¿Y saben qué? Nos volvimos a casar. Como yo se lo había pedido al Señor, le dije, Señor, yo no quiero fiesta, yo no quiero nada, yo quiero simplemente ir al juez civil y casarme de nuevo. Así mismo fue. Estos son los nuevos anillos sencillitos. Miren este. ¿Y saben qué? Este que está acá, este anillo, fue el anillo donde renovamos el pacto del matrimonio. ¿Saben dónde? En Israel, afuera de la tumba del Mesías. Gloria a Dios. ¿Saben dónde se bautizó mi esposo? En el Jordán. En el Jordán. Él me dijo, quiero conocer ese Dios poderoso del cual tú predicas. Mis hijos, la hembra Gabriela, mi hija amada que me dio mi primer nieto, que tiene 1 año y 1 mes, y hace unas semanas recibimos la noticia de que está esperando otro bebé, gloria a Dios. Mi hija era rebelde. Mi hija decía que estaba en la universidad, mas no iba a la universidad. El dinero lo gastaba en irse para las discotecas, en irse a tomar alcohol, y tenía una vida desordenada. Y su papá le daba dinero para los trimestres, para pagar la universidad, pasó una mesada y ella lo gastaba era en discoteca y haciendo un mundo por ahí. Y era triste, tenía ya 2 años en la universidad, pero solamente fue el primer trimestre, jamás fue a la universidad. Mi hija se arrepintió y sirve al Señor. No solo eso, sino que su esposo es un hombre de Dios, es adorador y sirve a Dios en el altar. Mi hija tiene un matrimonio bendecido por Dios. Nuestro segundo hijo, Edward Tavares, que es un muchacho de Dios, gloria a Dios por mi hijo, el Señor lo guarde. Mi hijo, que tomaba mucho alcohol, porque era lo que veía de su papá. Mi esposo solamente tomaba los viernes, pero los viernes se tomaba todo el alcohol del fin de la semana completa. Mi hijo, que tenía varias novias y andaba a alta velocidad. Mi hijo es un evangelista, anda predicando la palabra, tiene un ministerio que se llama Atalayas del Reino, le sirve al Dios del cielo y es un predicador de la palabra de Dios y cómo Dios lo usa. Dios sea toda la gloria porque Él es que ha hecho todo. Nuestro tercer hijo, aquel que se chocaba la cabeza contra la pared, mi hijo Emil, es un joven hermoso que le sirve a Jesucristo. Un joven que tiene una novia que también es cristiana
que sirve a Cristo y tienen un ministerio que se llama el noviazgo cristiano. Aquel gordito obeso del cual les hablaba, Ian, es un joven que es delgado hoy, gloria a Dios, delgado. Toda esa ansiedad lo hacía comer muchísimo, la tristeza lo hacía comer muchísimo. Es un joven que sirve a Jesucristo y es un adorador del altar, canta hermoso para Dios, a Dios sea toda la gloria. Ese hijo pequeño tuvo que ver cuando su papá una vez iba a matarme con la pistola. Puso la pistola frente a mi cabeza, sobada, y él me iba a matar. Y mi niño tuvo que ver eso. Él salió corriendo cuando escuchó la pistola, que él la sobó, y mi hija salió corriendo y lo abrazó para defender a su hermanito por si él tenía alguna otra reacción. Y mi hijo dijo que iba a matar a su papá. Eso pasó. Y cada uno de mis hijos tenía rabia por dentro hacia su papá, pero también hacia mí. Y un día, mi esposo ya tenía como casi un año que se había convertido a Cristo. Él estaba en la iglesia él pertenecía en ese entonces al Ministerio de Caballero, que ya ahora se llama Ministerio de Hombre. Y mi esposo estaba inquieto en la iglesia y el Espíritu Santo le dijo que saliera corriendo de la iglesia y fuera a la casa, porque él tenía que arreglar la situación en la casa. Cuando mi esposo llegó a la casa, reunió a todos nuestros hijos y estábamos en mi habitación. Y mi esposo tuvo que escuchar uno por uno. Él le dijo a cada uno de nuestros hijos, díganme qué sienten. Yo quiero pedirles perdón. Yo quiero escuchar de cada uno de ustedes lo que sienten, porque yo necesito que haya una liberación en esta casa. Y él tuvo que escuchar de cada uno de nuestros hijos todo lo que sentía. Todo, todo. Recuerdo que mi hija Gabriela le dijo que lo había mezclado con las mujeres que él estaba, que ella tuvo cercanía con todas esas mujeres y Edward también, y se los reclamó y le reclamó que a los otros dos, los más pequeños, no lo había mezclado, que lo había cuidado más a ellos que a ellos, y le reclamó eso, le reclamó muchas cosas y se desahogó y sacó todo de su corazón, mi esposo escuchando. Fue por edad, después fue por Edward. Edward no habló mucho ese día. Años después fue que Edward pudo hablar. Ian, el más pequeño, dijo que él veía todo el maltrato que su papá me daba y todo lo que pasaba, pero que él le había prometido que si su papá me mataba, me hacía algún daño irreparable, que le iba a matar. Y le pidió perdón a su papá. Lloró mucho y le pidió perdón a su papá, a mí. Y Emil dijo que él había tenido una niñez muy feliz, que él veía como los amigos de él del colegio iban con papá y mamá al colegio y él nunca fue con papá y mamá y que sus amigos se burlaban de él, le hacían bullying y él sufrió mucho, que él no se merecía una niñez tan triste, tan dolorosa, tan solo, porque teniendo a su mamá en su casa, su mamá no pensaba en él y su papá se había ido y su papá no le daba amor, que solamente tenían cosas materiales, y también me dijo a mí que fui una madre egoísta. Todo eso tuvimos que escucharlo aquella noche. Pero hubo un rompimiento aquella noche, una liberación, y fue de Dios que eso aconteciera, porque hubo liberación, hubo sanidad, y mi esposo tuvo que escuchar todo eso, laceró su corazón, pero fue para traer una liberación entre todos, porque hubo una sanidad que vino de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros y hubo una sanidad en nuestra casa. Hoy día somos una familia ministerial que vamos a varios países predicando el evangelio, donde hemos visto matrimonios restaurados a punto de firmar divorcio, matrimonios restaurados que hoy son líderes en sus iglesias, están dirigiendo el ministerio. Hemos visto matrimonios, Dios restaurarlos por el poder de la palabra de Dios, y quien hizo todo en esta vida y en la vida de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, fue el Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra, todo lo hizo Él. Pero cuando esto acontece, cuando una vida toma la determinación de creer en el Dios del cielo, en el Dios todopoderoso, que solamente Él tiene poder para sanar, para libertar, para restaurar, para vivificar, porque estábamos todos envueltos en delitos y pecados, mas Él vino por amor, por misericordia, aleluya, y nos salvó, nos rescató. Dice la palabra en el Salmo 40, que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, aleluya, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos y ha puesto un cántico nuevo en nuestra boca. Bendito sea el Señor. Y yo te pregunto,
¿Crees que Dios no lo hará contigo? ¿Crees que Dios no va a restaurar tu casa? Cuando sacó mi familia del lodo más sucio, ¿no lo hará contigo? Si tienes fe, si confías, si tienes dependencia absoluta de Dios, Él lo va a hacer. Y como te dije al principio, esto solamente son pinceladas que yo te estoy dando de todo lo que aconteció en mi casa, que fue mucho, 27 años de casado. Pero ¿sabes qué? 21 años de proceso y 6 años en gozo. 6 años de casada celebro en Cristo, porque esos 6 años han sido en plenitud de gozo en el Señor. Mi esposo es un hombre que predica la palabra de Dios, un hombre que se pasa horas. Yo estoy en su oficina, horas, con libros, mira, con varios libros, estudiando la palabra. Aquí está la verdad, aquí está la verdad, aquí está la verdad, en la palabra. La palabra es la medicina, la palabra es la que nos instruye, la palabra es la que nos dirige, la que nos direcciona. Confía, calla, emudece, dejárselo verdaderamente. Recuerda que la blanda respuesta aplaca la ira. Y dice la palabra de Dios, voy a concluir con esto. Bendito sea el Señor por este tiempo. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ponte de acuerdo. Trata de escuchar a Dios. No permitas que nadie te hable mal de tu esposo. Nadie, porque está hablando de tu propia carne, pero tampoco tú. Proverbios 18:21 dice que tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. Lo que hables con tu boca es lo que tus ojos verán. Habla lo bueno, anuncia las buenas nuevas de salvación sobre tu casa y tu familia. Espera pacientemente y confía en el Señor. Yo nunca te voy a hablar de divorcio. No, porque en el cielo no hay divorcio. Yo te voy a hablar de sanidad. Yo te voy a hablar de salvación. Yo te voy a hablar de restauración. Porque si lo hice conmigo, lo va a hacer contigo. Lo va a hacer contigo. Déjate guiar por aquel que va a rescatar tu alma de la desesperación. El Espíritu Santo de Dios en la persona de Cristo. Gloria a Dios. Yo pido a Dios que este tiempo y este testimonio pueda tocar tu corazón y pueda darte fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una realidad que te está aconteciendo ahora mismo, pero tú no vives por realidad. Quita los ojos de lo que te está aconteciendo. Pedro empezó a hundirse y Pedro sabía nadar. Oye, Pedro sabía nadar, pero Pedro quitó la mirada del maestro. ¿Dónde está tu mirada? No pongas la mirada en lo que te está aconteciendo. Pon la mirada en aquel que te rescata y te salva en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi amada Aranza, muchísimas gracias por abrir tu corazón con tanto detalle, del cual hoy nos inspiras a creer. Hay muchas personas en el chat compartiéndonos que de alguna manera sienten ya no poder continuar. El sufrimiento personal, el de los hijos es intenso, pero si hay algo de lo cual hoy pudimos escuchar, el testimonio de Aranza es que quien la sostuvo, aún en medio de la fluctuación de las emociones, del dolor, del cansancio, fue el Señor. Hoy ya no vivimos por emociones, hoy ya no vivimos por sentimientos, hoy vivimos por fe. Amén. Así que háblale a tu corazón, hoy lo que escuchamos de este testimonio, háblale a tu corazón fe, porque quien va contigo es victorioso, es poderoso, y hoy escuchamos va más allá de lo que Aranza un día comenzó a pedirle por su matrimonio y terminó intercediendo por toda una familia y aún 1000 generaciones más. Vale la pena creerle. Mi amada Aranza, yo quiero, si me das permiso, vamos a compartir esta canción de la cual habla, se llama Dios pelea por mí. Hay parte estaba escuchando mientras estabas ahí compartiendo tu testimonio y muchas de las palabras que están en esa canción que resumen las lecciones que hoy nos compartiste. Vamos a escuchar esta hermosa producción y para quienes ahí
quieran buscar el canal. Nuestra amada Aranza está en YouTube y también estoy viendo aquí que está ahí con redes sociales en Facebook, Aranza Tavares. Aquí te voy a compartir a continuación esta preciosa canción de la cual nos mencionó. Esta palabra, guarda la promesa de parte del Señor, pelea hasta ver esa victoria. ¿Y con qué estás peleando? Estás peleando con las mismas emociones, con los mismos sentimientos, con lo mismo que hoy nos vino a exponer nuestra amada, quien nos habló acerca de si decides creer, si decides esperar en el Señor, Él te sacará de ese pozo de la desesperación. Mi amada Aranza, bendecimos tu vida, le damos gracias al Señor porque hoy decidiste valientemente compartir con tal detalle la fidelidad de quien nunca te dejó ni te abandonó. Aún en medio de las múltiples veces que tal vez quisiste tirar la toalla, mi amada Aranza, vimos quien siguió siendo fiel porque sabía que para un tiempo como hoy hablarías a muchos y muchos creerían. Muchísimas gracias, mi amada Aranza, te abrazamos a la distancia, oramos que el Señor los siga llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria para su nombre, para continuar peleando por los matrimonios que el Señor ama, por las familias que el Señor ama y del cual Él restaura para todo aquel que decide creer. Gracias, mi amada Aranza. Amén, amén. Hebreos 10:23 dice que fiel es el que cumple lo que ha prometido. Y Él tiene una promesa para todos los que esperan y confían. Esto se trata de esperar, esperar pacientemente, aunque duela esperar, pero esperar y creer
que Él lo hará conforme a su voluntad. Yo estoy más que feliz y para mí no soy digna de estar frente a esta plataforma, pero a Él le ha placido y puedo decir hoy, bendita la prueba que me hace hablarle a tantas y tantas mujeres que las abrazo, que las amo, que su dolor es mi dolor y que me uno a su fe, que no pierdan las fuerzas, no pierdan las esperanzas, que sigan creyendo, sigan confiando. Y es el ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Y tengo que dar cuenta por cada mujer y orar para que sea restaurada por el poder de Dios. Y es algo que Amén. Creo que ahí te perdimos, mi amada Aranza. Le damos gracias al Señor. Si tú tienes un testimonio que compartir, nos puedes escribir a editorasqueinspiran@gmail.com. Ahí te volvimos a recuperar, mi amada Aranza. Pero escuchamos ahí que hoy intercediendo por más mujeres, por más matrimonios que puedan ver la gloria de la cual tuviste en tu familia. Gracias, mi amada Aranza. A cada uno muchísimas gracias por estar conectados. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes. Mi amada Aranza, ¿querías agregar algo ahí, tesorito? Ahí se nos está desconectando justo en los últimos minutos. Aquí estoy. Ahí te escuchamos, mi amada Aranza. Creo que ahí se nos... Mi mujerdefe.aranza es mi Instagram. ¿Me escuchas? Ahí te escuchamos. Tu Instagram, mujerdefe.aranza. Muy bien. Creo que... Mujerdefe. Y en las plataformas, ahí está la gloria. A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria, mi amada Aranza. Para quienes ahí no lograron copiar, voy a copiar las redes que encontramos en el video que les compartí. El video se llama Dios pelea por mí, y ahí en el nombre de Jesús que pueda seguir inspirando a muchos más a conocer el Dios del cual Aranza tuvo el privilegio de poder conocer en el desierto. Ahí les voy a copiar los vínculos en el chat en vivo a quienes ahí están conectados a través de la plataforma. Las 10 canciones son el testimonio cantado. ¡Wow! Las 10 canciones. Y ya viene el libro y la película. ¡Ay! Gloria sea al Señor. Ahí vamos a estar pendientes, mi amada Aranza. ¡Qué bendición! Muchísimas gracias a cada uno por haber estado conectados, mi amada Aranza. Nos vemos en una próxima cuando nos tengas ahí más noticias de lo que el Señor está maravillosamente haciendo en tu vida. Bendiciones a cada uno.